Bueno, primero y principal, darle la bienvenida a todos al primer workshop que vamos a tener en este congreso, que es la 8ª edición. Vamos a tener de invitada, de disertante, a la bióloga Luisina Batistón, bióloga y profe de biología. Trabaja en educación ambiental no formal y docencia formal. Es parte del equipo de coordinación en el proyecto de voluntariado Bosques Urbanos. Te comento también que va a estar participando mi compañera Nalina Sánchez, ella es estudiante de biología y bueno, va a estar preguntándote al final todo lo que vayan consultando los participantes. Así que bueno. Bueno, perfecto, Germán. Muchísimas gracias a vos y muchas gracias a Nalina también, que van a estar ahí acompañando y sosteniendo. Para los participantes, cualquier duda que tengan, bueno, pueden poner en el chat y ahí seguramente los moderadores van a ir estando atentos a eso. Gracias por la presentación. No sé, bueno, tengo experiencia en este tema, digamos, yo también fui parte el año pasado de la organización del congreso y del equipo del programa de educación en ciencias y tecnología, así que para mí es un placer poder estar de vuelta acompañando la organización de este congreso zarpado que hacen los chicos todos los años. Y bueno, para no demorarnos más, voy a empezar con la presentación. La idea es poder charlar un poco sobre la identificación y la germinación de plantas nativas, ¿sí? Hubiera estado bueno poder hacer este taller en vivo, ¿sí? Para poder compartir un poco más los saberes y poder meter mano ahí con tierra y con semillas, pero bueno, no se pudo, ya sabemos, todos conocemos las condiciones, así que la idea es poder acercarles mediante fotos y algo de teoría, compartirles un poco la experiencia en este tema. Cualquier consulta que tengan, no duden en comunicarla, por favor. Bien, bueno, ¿qué vamos a ver hoy? En principio vamos a tratar 3 temas, ¿sí? La identificación de algunas especies, obviamente no vamos a ver todas las especies nativas de Córdoba porque son un montón, hice una selección arbitraria de las más comunes y de las que yo tengo más experiencia en el trabajo. Necesitamos aprender a reconocer un poco cuáles son las especies que tenemos en nuestro monte para poder empezar a conservarlos y a protegerlas, ¿no? Segundo, un poco aspectos básicos de la recolección de semillas y de frutos de semillas nativas, de plantas nativas. Y por último, algunas lógicas sobre lo que es la producción de plantines, ¿sí? Los conceptos básicos para producir nuestros propios plantines. Toda esta información surge, como dijeron al principio, del proyecto Bosques Urbanos, que es un proyecto de voluntariado que lleva adelante hace un par de años con la Fundación Nueva Acrópolis, que es una escuela de filosofía, en donde vamos realizando todo el proceso encarado desde la educación no formal, pasando por la identificación, la recolección, germinación, producción y trasplante final de arbolitos nativos, específicamente en zonas urbanas, ¿sí? Nosotros trabajamos acá en la ciudad de Córdoba. Así que todas las fotos que vean y las herramientas y las cosas que voy a ir contando son de ese espacio. Si alguien tiene una duda sobre eso, es un proyecto voluntario abierto a la comunidad. Después me pueden escribir y les cuento un poco más de qué se trata si les interesa participar. Bien, vamos a empezar ahora particularmente con el tema de la identificación. ¿Qué es una especie nativa? ¿Sí? Bueno, seguramente si se anotaron a este workshop es porque ya alguna idea de esto tienen, pero solo para repasar, las especies nativas son aquellas que se encuentran dentro de su distribución natural o original, ¿sí? Y que forman parte de una comunidad biótica o un ecosistema dentro del área de distribución. Y su presencia en ese lugar no tiene nada que ver con la mano del hombre, sino que es un fenómeno natural por la evolución. Implica que las especies están adaptadas a esa zona, ¿sí? El concepto como contrario a una especie nativa son las especies exóticas, que son aquellas que se distribuyen en una zona diferente, o una zona originaria diferente a la que se encuentran, y que están ahí porque fueron plantadas por el hombre o porque son invasoras y ya se reproducen solas. Bueno, en Córdoba les puse como este esquemita, hay un montón de especies nativas, como les dije, esto es solo un resumen de algunos de los árboles más comunes. Yo hice una selección de estos en base a los que son más fáciles de ver acá en Córdoba capital y a los que hemos estado trabajando. ¿Cuáles son los beneficios entonces de utilizar o de reforestar, mejor dicho, con las plantas nativas?
Bueno, en principio, al estar evolutivamente adaptadas a nuestros terrenos, mejoran el suelo, ya que muchas de ellas son fijadoras de nitrógeno y también estabilizan las comunidades de microorganismos del suelo y tienen un rol fundamental en lo que es la regulación del ciclo del agua, ¿sí? Ya que están adaptadas a las zonas de sequía de nuestra provincia y a las temporadas de lluvia, entonces funcionan como, bueno, todo el bosque en general, funciona como con este efecto de esponja que captan el agua en las temporadas de lluvia alta y la van liberando en las temporadas de sequía, ¿sí? Además, como están adaptadas justamente a este régimen hídrico, consumen muy poca agua en comparación con las exóticas. Además, dan refugio y alimento a toda nuestra fauna nativa, muchas de las especies son alimenticias, ya lo vamos a ir viendo, sostienen y conservan la biodiversidad de nuestro monte, no solamente en cuanto a la diversidad de fauna que sostienen, sino también porque albergan mucha otra diversidad de microorganismos, de plantas no vasculares y de otro tipo de hongos y de especies. Tienen usos medicinales y alimenticios, ¿sí? Fundamentalmente forman parte de nuestra cultura, de nuestra historia y de nuestra cultura como sociedad, digamos. Justamente uno de los riesgos de que se pierdan las especies nativas en nuestra provincia es que además vamos a estar perdiendo todo el bagaje cultural que está asociado a cada una de esas especies. Y pensando ya en las nativas en zonas urbanas, bueno, tienen la ventaja de que requieren mucho menos cuidado que las especies exóticas, no rompen las veredas ni las cañerías y funcionan como un banco de semillas complementario al banco de semillas que tenemos de por sí en el monte nativo de nuestras sierras. Bien, en Córdoba tenemos específicamente 4 ecorregiones o regiones fitogeográficas. No sé si tienen más o menos idea de qué se trata esto. Yo no sé, la verdad, como veo que hay mucha gente en el público y no conozco si son estudiantes de biología, si están metidos en el tema o no, pero les hice como un repaso general para que sepan de qué estamos hablando, ¿sí? Las regiones fitogeográficas son zonas que tienen determinado clima y que están sostenidas por una población o una comunidad biológica vegetal específica, ¿sí? En Córdoba tenemos 4 zonas, ¿sí? Lo que es el Chaco Seco, en todo el norte y oeste de la provincia, la zona de sierras, sierras grandes y sierras chicas, el espinal, que ya prácticamente no queda espinal en sí mismo, porque ya ha sido casi todo reemplazado por la frontera agropecuaria o por las ciudades, y por último la región pampeana, ¿sí? Más al sureste de nuestra provincia, que también ha sido prácticamente casi en el 100% reemplazada por la agricultura. De todas de estas 4 regiones, las especies que les voy a mostrar son específicamente de la zona de Chaco Seco y Espinal, ¿sí? Hay algunas que también se distribuyen en la Pampa o en las sierras, pero fundamentalmente están pensados para la zona de Chaco Seco y Espinal, ya que, como les decía, está enfocado en la reforestación urbana y, bueno, Córdoba se encuentra dentro de la zona de Espinal. Bien, ¿cómo identificamos una especie? ¿Sí? Hay como 5 criterios fundamentales que tenemos que tener en cuenta a la hora de que nosotros nos topamos frente a un árbol y queremos saber qué es, ¿sí? Estas láminas de la Fundación Lillo, que se las recomiendo que la chequeen, la googleen, porque tienen realmente materiales muy interesantes, nos dan como las pautas generales, ¿sí? En primer lugar, necesitamos ver la forma del árbol, las hojas, las flores, ¿sí? El fruto y la corteza. La corteza es como un carácter adicional, porque generalmente con las primeras 4 ya podemos identificar a la especie. Bien, entonces, lo primero que vamos a ver es la forma del árbol, ¿sí? Puede haber distintas formas, generalmente los nativos suelen ser o globosas, ¿sí? O extendidas, hay un par que tienen otras formas, pero son como la generalidad, y por ejemplo la forma cónica es más, está más asociada con la fauna exótica. Bueno, pasando a las hojas, no es la idea que salgan sabiendo todos los tipos de hojas ni formas, sino más bien contarles como que hay una gran variedad y que nosotros podemos ir, necesitamos tenerlos en cuenta para poder identificar. Las hojas pueden ser simples o compuestas, generalmente nuestras especies nativas suelen tener hojas compuestas como estas, ¿sí? Justamente, bueno, esta la tipa es una nativa, y de las hojas también tenemos que ver todos los caracteres que podamos, ¿sí? El borde, el color, la forma de las nervaduras, ¿sí? La forma en particular de la hoja, la textura, si son brillosas, si tienen pelos, si son opacas. Todo eso nos va a servir para poder identificar correctamente la especie.
En cuanto a las flores, bueno, tenemos de diferentes clases, pueden ser solitarias, agrupadas, inflorescencias, de diferentes colores, tamaños, perfumes. Las nuestras generalmente suelen ser de color amarillo, ya que coevolucionaron con algunas especies de polinizadores que detectan más este tono, entonces la mayoría de las nativas tienen flores de color amarillo, y suelen ser inflorescencias, sobre todo el género de las acacias, pero también hay de las otras clases. Y bueno, los frutos que pueden ser carnosos o secos, y dentro de esa clasificación tenemos un montón de variedades diferentes: chauchas, vainas, semillas aladas, cápsulas, drupas, bueno, nada, de vuelta, no hace falta que sepan los nombres, simplemente les va a servir para poder identificarlo. Y por último, como carácter adicional, entonces, la corteza, ¿sí? Que puede ser rugosa, puede tener espinas, puede ser lisa, cambiar de color, puede desprenderse en partes. Todo eso también nos va a servir para saber de qué estamos hablando. Bueno, y este es un ejemplo de algunas herramientas básicas que se utilizan para la identificación, como son los herbarios, ¿sí? O las muestras de plantas, como en este caso, que lo que hacíamos era, bueno, seleccionar una hoja, un fruto y una flor, si teníamos, de algunas de las especies para poder reconocerlas sin necesidad de ir a campo, ¿sí? Estos son los materiales que utilizamos para las clases de educación no formal. Bueno, vamos a pasar entonces a la parte como más importante de la clase de hoy, ¿sí? De este workshop, que es la identificación de los árboles nativos, ¿sí? Yo lo dividí en dos categorías: árboles, arbustos, bueno, en tres, perdón, árboles, arbustos y enredaderas, y como les decía, hice una selección. No pretendo ser una muestra exhaustiva de todas las nativas, sino más bien generar una introducción para que reconozcan las más comunes. Bien, pasamos entonces. Bueno, este seguro que lo conocen, el espinillo o aromito que le dicen también, ¿sí? Acacia caben. En realidad, perdón, me acabo de dar cuenta que puse mal el género. Ahora cambió. Ahí estoy viendo que dicen que se corta. ¿Todos me escuchan bien? ¿Todos y todas? ¿Sí? Sí, sí. Te escuchamos, ¿sí? Sí. Ah, bueno, perfecto. No, porque justo vi que en el chat decían que se cortaba, no sé si era problema de esa persona. Bien, seguimos entonces. El espinillo, como les decía, ahora cambió y es Bachelia caben, perdón, se me olvidó cambiar el nombre científico, cambió de género. Es un árbol relativamente pequeño, ¿sí? De 2 a 6 metros, que tiene una copa globosa, tiene las hojas muy chiquititas, compuestas en hileras, como podemos ver acá, y una de las características como más distintivas es que tiene semillas grises bastante grandes, ¿sí? De 1 a 3 centímetros, fíjense, que siempre se ubican en pares en los nudos. Esa es como la forma más fácil de distinguir el espinillo, justamente por eso el nombre. Cabe aclarar que la mayoría de nuestras nativas tienen espinas, sin embargo, para lo que es arbolado urbano, si nosotros las tenemos con un riego continuo y están bien cuidadas, las espinas suelen achicarse bastante, ¿sí? Porque justamente la espina es una defensa contra la herbivoría y también una adaptación a la sequía, a la falta de agua. Entonces, si nosotros queremos tener nativas en nuestro patio o en nuestras casas y las vamos a cuidar bien, probablemente tengamos espinas más chicas. Las flores del espinillo son inflorescencias, en realidad, de color amarillo, son pompones amarillos muy bonitos, florecen entre agosto y septiembre, y tienen el detalle de que, presten atención a la foto, está bien pegada la flor a la rama, ¿sí? Esto es importante porque después nos va a servir para diferenciarla de otra acacia que es muy parecida. Y los frutos del espinillo son, bueno, estas vainas leñosas, bastante duras, que dentro pueden tener hasta 40 o 50 semillas de espinillo, y bueno, fructifican ahora en el verano, ¿sí? Entre enero y abril. Esta planta es fijadora de nitrógeno, así que está muy buena para la restauración ecosistémica. Son una de las pioneras, son las primeras que aparecen después de un incendio o después de una zona que tuvo un disturbio grave. Y bueno, son como plantas nodrizas que adaptan el suelo, mejoran el suelo para que puedan aparecer otras plantas y las puedan ir protegiendo. Si hay alguna palabra que digo que no saben qué significa o algún concepto que les queda suelto, me avisan. Bien, sigo entonces. El tala, capaz que lo conocen, muy común acá en la ciudad de Córdoba, hay en un montón de lugares. Lo más distintivo del tala, bueno, es que es un árbol como muy despeinado, ¿sí? Con una forma así como desacomodada. Tiene unas hojitas que pueden cambiar de forma dentro de la misma planta, así que a veces no son tan fáciles para reconocerlas. Fíjense, esta es la misma planta.
y tiene 2 hojas diferentes, pero sí una característica es que tienen las ramas en zigzag, no sé si alcanzan a ver en esta rama, y espinas chiquititas, cónicas, que duelen un montón. Así que, de hecho, el nombre tala significa algo como el que duele, y realmente si se pinchan con un tala no se olvidan más porque es como bastante intenso. Y tiene la característica particular de formar estos frutos que son unas drupas, ¿sí? De color naranja, bien fuerte. Son muy dulces, riquísimas, son alimenticias tanto para nosotros como para la fauna de la zona. Y bueno, se utilizan para, se puede fabricar licor, dulces, etcétera. Y adentro tienen un carozo rugoso bastante grande. Es importante que le presten atención a cuáles son las frutas de tipo carnoso, porque después cuando veamos las estrategias de pregerminativas, son las que, bueno, más trabajo llevan. El molle, capaz que también lo conocen, un árbol muy bonito, muy usado como ornamental o como adorno, que puede crecer hasta los 8 metros. Tiene la particularidad de tener las hojas finitas, ¿sí? Con nervaduras paralelas y de un verde bien brilloso. Si ustedes se suben a la cima de un cerro, de una montaña, pueden ver a simple vista dónde están los molles porque son como manchas verdes oscuras bien brillosas. Y los frutos son drupas también dulces, de color medio gris, medio blanco, que a simple vista parecen como garrapatas, no lo son, pero parecen, y fructifica ahora en el verano también, y se le llama molle de beber porque antaño se preparaba una bebida para cortar la sed con este frutito del molle, ¿sí? Una especie de aloja. En algunos lugares del norte de Córdoba aún se lo utiliza para endulzar el mate porque es muy dulce. La tusca, prima del espinillo, ¿sí? Es la que les decía antes, que fíjense, las flores son muy parecidas, las hojas también, pero tienen la particularidad de que las flores están muy separadas del tallo y los frutos son muy diferentes, son estas vainas leñosas medio rojas que pueden medir hasta 20 centímetros y pueden ser muy grandes, y tienen como aspecto como de rosario, ¿sí? Tienen artejos marcados, adentro de cada una de esas bolitas hay una semilla. Para quienes van a la Facu de Ciencias Exactas de Ciudad Universitaria, que seguro que muchos de ustedes son estudiantes de ahí, hay una tusca grande bien en la puerta del INVIB. Así que capaz que la han visto, ahora está con flores y con frutos en esta época. Bien, sigo. El garabato hembra, este no es tan común acá en la ciudad, pero es una planta muy bonita y que crece muy fácil. Sí, también es primo de los demás, es otra acacia. Es un árbol grande, tiene inflorescencias de color blanco o amarillo cremoso, así. Las chauchas son de color rojo y tienen un montón de semillas que tienen la particularidad de que se les nota como la unión entre la vaina y la semilla, como una especie de cordón umbilical de las semillas. Y son muy fáciles de reconocer porque tienen una espina muy particular, que es esta que les puse acá en la foto, que también le da el nombre, además de garabato hembra, de uña de gato, ¿sí? Que así se la conoce en algunos lugares a esta planta, porque tiene justamente esa espina así curva, como con forma de uña de gato. Y creo que nada más del garabato. El algarrobo blanco, también súper conocido, el nombre originario del algarrobo blanco es tapu, que significa como el árbol, porque justamente era el árbol más importante para nuestros pueblos originarios, el que sostenía toda la cultura, la alimentación, los mitos, las leyendas, etc. En Córdoba hay 4 especies de algarroba, ¿sí? Flexosa, nigra, alba y chilensis. Acá yo les puse Prosopis alba, que es como una de las más comunes acá en la ciudad. Son bastante parecidos entre sí, la forma de diferenciarlos es los frutos y algunos detalles en las flores y en las hojas, pero son árboles grandes, son de los más grandes, de los que domina el estrato arbóreo de nuestro monte, pueden medir hasta 18 o 20 metros de altura, y los frutos del algarrobo blanco son unas chauchas chatas, ¿sí? que se enroscan, son de color blanco amarillento, y pueden medir hasta 25 centímetros, ¿sí? Con estas chauchas es que se prepara el arrope de algarroba, la harina de algarroba y un montón de preparados tradicionales de nuestro monte. El cina, un árbol muy bonito y muy usado como ornamental, ¿sí? Tiene unas hojas muy chiquititas que parecen como escamas, y cuando florece, con estas flores amarillas que son bastante grandes y llamativas, realmente todo el árbol se pone amarillo, como podemos ver acá en la foto. Por eso son muy vistosos y son bastante usados en veredas acá en Córdoba y en arbolado público. Tienen unas chauchas marrones chiquitas, ¿sí? Apretadas, en donde pueden tener varias semillas. Son bastante fáciles de germinar también.
Manzano de campo, un arbolito re lindo, re vistoso, usado como ornamental, como pueden ver acá está en una vereda, es un árbol chico, ¿sí? Crece hasta los 10 metros como mucho, y es una de las nativas que no tiene espinas, así que también por eso es muy usado en parques, en paseos, en patios. Tiene la capacidad de cambiar de color las hojas, ¿sí? A medida que llega el otoño se van poniendo de ese tono más rojizo, son unas hojas ásperas como con pelitos y muy onduladas, entonces son también vistosas las hojas. Y bueno, cuando florece, hace como estos racimos de alitas rosas, que son bastante llamativos. Y bueno, este es el fruto que tiene adentro, es un fruto alado que tiene una semilla adentro bien chiquita, y fructifican ahora en febrero, abril, y son de color castaños o rojizos y parecen como peras chiquitas. Si conocen el bosque nativo de La Gota, que es el que está ahí yendo para la Facu de Ciencias Exactas, ahí hay varios manzanos de campo que ahora están en fruto. Así que para que los tengan en cuenta, tienen los frutos de la cosecha anterior, digamos, de este año que se ve que nadie los cosechó, pero están súper cargados. El mistol, también uno de los famosos, le dicen como la golosina del monte, ¿sí? A esta, al piquillín, porque tienen un fruto que es como una especie de manzanita, ¿sí? Pero chiquitita, mide unos 3 centímetros más o menos, muy dulce, con una pulpa pastosa, con mucha cantidad de azúcar, así que es súper buscado por los mamíferos y por las aves de nuestra zona. Las ramas también son en zigzag, igual que el tala que vimos antes, pero las hojas son bien diferentes porque son como de un color verde grisáceo, opacas y como blanquecinas en el envés. Y también tiene espinas, bastante pinchaduras. Las flores son casi imperceptibles y bueno, y florece ahora entre noviembre, perdón, fructifica ahora entre noviembre y marzo, y la verdad es que tiene una fructificación súper abundante, por eso también se lo utiliza mucho para hacer productos, ¿sí? Para el arrope de mistol o para la mermelada. El quebracho blanco es el otro grande, dominante de nuestros bosques, sobre todo de Chaco Seco. Es un árbol que puede medir 25 metros fácil, quizás más. Tiene las ramas sin espinas, particularmente, porque las espinas están en las puntas de las hojas, ¿sí? Fíjense acá en los bordes, viene la punta, termina en una espina, tiene hojas duras, se les dice que son coriáceas porque son como de cuerina, ¿sí? Duras y de color verde grisáceo. Y ahora en esta época ya están empezando a aparecer las castañas, ¿sí? Que son estos los frutos, ¿sí? Son como unas cápsulas leñosas que parecen como unas castañas así grandes, chatas, que ahora son verdes y después con el tiempo se van secando, se ponen de color marrón, se abren y liberan un montón de semillas aladas, que son estas que se ven acá en la foto, que se dispersan por el viento. En Ciudad Universitaria también hay un montón de algarrobos, hay uno muy grande que está ahí cerquita de la facu. Por último, el chañar es como uno de los famosos también porque se reproducen súper fácil, también son pioneras, son de los primeros que conquistan el ambiente cuando está degradado y permiten la reproducción de otras, y tienen la particularidad, a diferencia de las que estuvimos viendo hasta ahora, que además de las semillas se reproducen por estolones, ¿sí? Por las raíces. Entonces se crean fácil bosquecitos de chañarales, en donde si plantamos uno, capaz que a los años tenemos todo un montecito, porque se reproducen muy bien. El nombre científico de corticans significa el que se desviste, porque justamente la corteza tiene la capacidad como de perder la primera capa, que se va secando y se sale, y como con láminas marrones, y por debajo se ve una corteza verde flúor que es bien característica, que solo este árbol tiene esa capacidad, ¿sí? Tiene la corteza verde flúor con todas las manchas que se van abriendo de cortezas marrones por encima. Las hojas son lóbulos chiquititos, verdes claros, tiene espinas muy chiquitas, las flores son amarillas, súper abundantes, cuando florecen los chañares tienen un olor muy fuerte y realmente son muy vistosas porque todo el árbol se vuelve amarillo. Y los frutos son como unos duraznitos chiquititos, ¿sí? También de color naranja o rojo, con una pulpa muy dulce y pastoso, parecido al mistol, pero más grande, que empiezan a fructificar ahora en diciembre, febrero. Este año ya están con frutos, ahora están cargados los árboles de Ciudad Universitaria, nada más que están de color verde porque todavía no maduraron. Y bueno, y con el chañar también se hace arrope, se hace mermelada y un montón de productos caseros. Bien, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguna cosa que me quieran consultar para no sentir que estoy haciendo un monólogo? ¿Vienen bien? A ver, ahí leí. Bien, ya después revisamos lo del chat.
Sigo entonces, pasamos a los arbustos. Estos de nuevo, yo hice una selección muy chica, básicamente porque lo que se recomienda es que siempre que armemos un banco de semillas o que estemos pensando en generar un espacio de reforestación, tenemos que tener representados, todos los estratos del bosque, ¿sí? No solo árboles, sino también arbustos, enredaderas, herbáceas, etc. Yo en este proyecto de bosques urbanos todavía no empezamos con herbáceas, pero tenemos los otros 3 estratos. Así que les voy a contar un poco de los arbustos. La jarilla, la rea de Ibaricata, es una planta muy bonita, ¿sí? Un arbusto de unos 3 metros de alto, que cuando florece, como lo ven, se pone toda la copa amarilla. Las flores son chiquititas, pero muy vistosas. Las hojas son como una B corta verde, ¿sí? Por eso se llama Ibaricata, porque tiene como que divergen las hojas. Son verdes brillantes, ¿sí? Así que son muy llamativas también. Y los frutos son como unas pelucitas de color blanco que a medida que maduran se van volviendo gris o marrones y tienen adentro 5 semillas. Esta es una planta medicinal que se utiliza un montón en el monte para preparar ungüentos, cataplasmas, pomadas, etc. Tiene como efectos sobre los dolores musculares, ¿sí? Así que es una planta que crece bastante fácil y también tolera suelos salinos, tolera sequías, tolera heladas, es como súper resistente, una de las más rústicas. El piquillín chico, la otra golosina del monte, capaz que lo conocen o que lo han visto, también un arbustito, que si está bien manejado y podado desde el inicio, puede ser usado en canteros sin ningún problema. Se utiliza mucho, sobre todo para hacer cercos vivos, ahora que están como re de moda los cercos vivos, esto de poder reemplazar los alambrados por plantas que tengan espinas, que impidan el ingreso de personas y de humanos, pero que también sirvan al ecosistema. Bueno, se van como compensando los cercos vivos, pero el espinillo es uno de los como componentes fundamentales de los cercos vivos en las sierras. Tiene la particularidad de que sus ramas terminan en espinas, ¿sí? No sé si alcanzan a ver acá, pero tiene un tallo central, digamos, y las ramas terminan en espinas. Hay 2 piquillines, el chico y el grande en Córdoba, ¿sí? Este Condalia microfila es el chico, que tiene las hojas bien chiquititas, como pueden ver. El grande es muy parecido, pero con las hojas grandes. Las flores son de color verde, no son muy llamativas, están siempre en grupos. Y, y las hojas crecen sobre las espinas. Eso es un detalle que no les dije, que es súper importante para la identificación, para que no se lo confundan con el moradillo o con alguno de los otros. Los frutos son estos, tienen distintos colores, ¿sí? Desde amarillo a rojo, lila o negro. Son muy dulces realmente y también se utilizan para hacer dulces y mermeladas. Son comestibles tanto para nosotros como para la fauna de la zona. Y es una de las plantas como que a mucha gente de Córdoba le trae recuerdos de su infancia, porque quienes han vivido en las sierras o en el monte seguramente han comido piquillín en algún momento de la vida. La lagaña de perro, muy usada acá en Córdoba como ornamental, se está como poniendo de moda, digamos. Hay ahí en el bosquecito de La Gota, hay en General Paz, en varias de nuestras plazas de Córdoba tenemos lagaña de perro. También le dicen barba de chivo, es como otro nombre con el que la pueden encontrar. Un arbustito pequeño que si se lo maneja también puede generar una copa arriba, que tiene unas flores súper vistosas, que son estas. Ahora están en flor, así que les recomiendo que se den una vuelta por Ciudad Universitaria para verlas. Las hojas tienen como un olor bastante desagradable, que hace que la planta sea útil como insecticida. Y, ¿qué me faltó? Bueno, y las chauchas, tienen estas chauchas de color castaño claro, ¿sí? Que cuando están por abrirse, como que explotan, y después quedan todas retorcidas, entonces son como bastante decorativas también. Se hinchan cuando están por madurar y explotan y liberan las semillas, pueden tener adentro hasta 5 o 10 semillas, y en febrero o abril fructifican. El zen del campo, este es uno de los pocos que también se distribuye en lo que es la región pampeana, ¿sí? Espinal y región pampeana, e incluso un poco más al este también de nuestro país. Es un arbusto arbolito, ¿sí? Puede crecer hasta los 4 metros, si está bien manejado puede tener una copa linda, muy llamativo porque tiene flores amarillas bastante grandes, ¿sí? Que florecen en grupos y realmente cubren toda la planta, y tiene hojas compuestas, oscuras, se les dice mucronadas porque es como si tuvieran una especie de cera arriba que las hace como opacas y ásperas, no sé si alcanzan a ver acá en la foto. Y los frutos son unas vainas, péndulas, ¿sí? Largas, que pueden medir hasta 12 centímetros,
que primero son de color verde y después cuando maduran son un amarillo pálido bien clarito y por dentro pueden tener una gran cantidad de semillas. Producen realmente muchas semillas. Son súper fáciles de germinar, los son del campo y en la Independencia, si mal no recuerdo, ahí yendo para la facultad, hay una vereda que está cubierta de estos. Les voy tirando lugares por si quieren recolectar. Por último, las enredaderas, de vuelta, acá hicimos una selección como muy cortita de cuáles son las que nosotras producimos en el proyecto, pero hay un montón. La sachahuasca es como de las más conocidas, y también se le dice clarín del monte, justamente por esa flor como con forma de clarinete roja. Es una planta muy usada para cubrir cercos y alambrados, y también para atraer colibríes, ¿sí? Ya que es polinizada por los colibríes, y bueno, se la suele plantar en las casas para atraer a los colibríes. Tiene las hojas de apares, de color verde brilloso, y los frutos que son como estas chauchas negras, ¿sí? O marrón oscuro, que cuando se abren liberan cientos, miles de semillas aladas que se dispersan por el viento. Es una enredadera leñosa, ¿sí? Tiene la capacidad de generar tronco, y realmente yo he visto algunas fotos de estas enredaderas sobre quebrachos o sobre algarrobos y pueden alcanzar los 20 metros de altura sin ningún problema. El peine de mono, una enredadera que suele crecer asociada a la sachahuasca, tiene unas flores blancas muy bonitas que crecen de a pares, son muy perfumadas, las hojas con forma de corazón, que salen en grupitos de a 2 o de a 3, y los frutos son como estas castañas, semejantes a las del quebracho blanco que vimos antes, que tienen como todas espinas, una cubierta rugosa de espinas, son de color amarillo o blanquecino, y cuando maduran se vuelven negras, y tienen también cientos de semillas aladas adentro, muy parecidas a las de la sachahuasca, que se dispersan por el viento, y es muy común ver en el monte estas membranas leñosas, que son las que dividen la valva al medio, que quedan caídas en el suelo, digamos, y bueno, una vez que el fruto ya se abrió, ¿no? Y fructifican en otoño-invierno. Y por último, la campanita, que seguro que la conocen, ¿sí? Hipomea, hay un montón de especies de hipomea, yo acá les puse la purpúrea, que es como la más común de ver acá en la ciudad, que es una enredadera anual, ¿sí? Nace, florece, fructifica y muere dentro del mismo año, a diferencia de las otras dos que vimos que son perennes. Tiene las hojas en forma de corazón y tiene la capacidad de cubrir grandes extensiones en muy poco tiempo, así que está buena para usarla también como cerco vivo o como sombra, ¿sí? Ahora para el verano. Y puede florecer de diversos colores. Fíjense, acá es solo una muestra de una misma planta que puede tener flores de infinidad de colores. Los frutos son prácticamente, pasan desapercibidos, son muy chiquititos, son como unas cápsulas que tienen 5 semillas adentro, y ahora en verano fructifican. Bueno, perfecto. Con esto terminamos con la identificación. ¿Tienen alguna duda sobre identificación? ¿Alguna especie que les haya quedado colgada o que quieran consultar o que no les haya quedado clara? No estoy viendo a nadie porque solo una persona tiene la cámara prendida, así que no les veo las caras si están perdidos, dormidos o vienen bien. Capaz que nos convenga hacer las preguntas bien al último. No te escucho, María Eugenia. A ver. ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí sí. Que capaz que nos convenga hacer todas las preguntas al último, así vamos más avanzando. Bueno, dale, perfecto. Así no nos demoramos. Sí, yo era como para hacer un break para no cansarlos. Bien, perfecto. Ahí estoy viendo en el chat que viene todo bien. Genial. Seguimos entonces. Pasamos a la segunda parte, que es un poco más haciendo foco en lo que es la recolección, ¿sí? Son algunos conocimientos básicos para poder recolectar y almacenar semillas de nativa, en el caso de que ustedes quieran empezar a producir sus propios plantines. Bien, en la recolección tenemos como 5 etapas básicas, que después cada una de ellas se puede ir complejizando, ¿no? En principio, obviamente, poder identificar la especie sobre la que nosotros queremos trabajar, ¿sí? Porque vamos a poder identificar cientos de especies, pero tenemos que decidir en base a nuestros objetivos de forestación cuáles son las especies que queremos recolectar, ¿sí? No está recomendado para nada, menos en esta época con los incendios y con todo lo que ha pasado en este último año del mal, no está recomendado juntar semillas de por sí, ¿sí? Por las dudas, digamos, ¿no? No está bueno. Siempre se alienta que se junten las semillas cuando tengamos un objetivo de reforestación claro y sepamos que esas semillas las vamos a utilizar o las vamos a intercambiar o las vamos a germinar, ¿sí? Porque las semillas tienen una vida útil
que suele ser de entre 1 a 5 años. Hay algunas que duran muchísimo más, pero en general suelen tener entre 1 y 5 años de vida útil. Entonces, si nosotros las colectamos y no las vamos a utilizar, es probable que esas semillas se desperdicien, ¿sí? Y que además dejen de formar parte del banco de semillas natural del suelo y tengan, realmente no puedan germinar, digamos. Tenemos que pensar que la colecta de semillas estamos como sacando un recurso del monte, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy responsables a la hora de saber cuánto recurso vamos a utilizar, qué recurso vamos a utilizar y para qué, ¿sí? Porque esas semillas son parte de la cadena alimentaria, ¿sí? De la red trófica de un ecosistema. Y nosotros cuando lo estamos retirando, estamos sacando sustrato, alimento, etcétera, para un montón de otras especies. Entonces tenemos que ser responsables en eso. Primero, entonces, identificar la especie con la que vamos a trabajar y seleccionarla en base a nuestros objetivos de reforestación. Segundo, elegir la mejor época de cosecha. Siempre está bueno poder cosechar, bueno, acá básicamente es una foto de una selección de árboles que estábamos haciendo, ¿sí? Una cosecha, una selección de las mejores plantas madres. Entonces, elegir la mejor época de cosecha, elegir las plantas madres, ¿sí? Ya vamos a ver las características que tienen que tener una buena planta madre. Por último, elegir los mejores frutos, aquellos que estén maduros, que estén sanos, que sean de fácil acceso y pueden estar en pie en el árbol, digamos, o estar en el suelo, siempre y cuando estén sanos, ¿sí? Y estén sin ningún insecto, no estén podridos, no estén mordidos, digamos, no estén lastimados los frutos, podemos recolectarlos. Nunca podemos recolectar más del 30% de los frutos de una planta, ¿sí? Eso es como súper importante tener en cuenta, por más que veamos que la planta está recontracargada, ¿sí? Generalmente nunca se alcanza este porcentaje porque las recolecciones se hacen una sola vez al año, entonces vamos y sacamos lo que vemos en ese momento y la planta sigue fructificando durante mucho más tiempo. Pero siempre tenemos que tener en cuenta de no sacar más del 30% para no perjudicar, digamos, el banco de semillas del suelo y no sacar el rol de sostén de esa planta dentro del ecosistema, ¿sí? Bien, y por último, rotular las bolsas de cosecha, agregando la especie, la fecha, el lugar, el recolector y toda la información que tengamos al respecto porque nos va a servir para después, ¿sí? Acá les puse solo algunos ejemplos, acá estábamos seleccionando de los frutos que había, cuáles eran los que estaban en mejor estado. Acá estábamos buscando frutos del suelo, ¿sí? De un mistol, que ya el mistol tiene la particularidad de que los frutos caen muy rápido porque fructifica un montón durante poco tiempo, entonces casi siempre hay que juntarlos del suelo. Bueno, este es un ejemplo de algunos frutos de tala, una cosecha, una recolección de semillas que hicimos en febrero de este año para armar nuestro segundo banco de semillas. Y por último, una bolsa de recolección, ¿sí? De mistol. Bien, hay distintas épocas de recolección, como les dije, lo fundamental es saber qué queremos cosechar para poder elegir las plantas madres y ver en qué momento nos conviene cosechar eso. Acá yo solo les puse un resumen, ¿sí? Obviamente que hay muchas más especies, y que también las especies, por ahí nosotros podemos ver que acá dice, no sé, que en diciembre fructifica la lagaña de perro, pero ahora todavía estamos, bueno, a fines de noviembre y ya hay un par que han fructificado, ¿sí? Entonces obviamente va a depender de la temperatura de ese año, la cantidad de lluvia, etcétera, pero en términos generales hay pocas especies que fructifican en septiembre, octubre, noviembre, quebracho blanco, la sombra de toro, que no se las puse, pero es bastante común acá. La jarilla ya empieza a fructificar ahora. En diciembre el algarrobo blanco, la lagaña de perro. En enero, febrero, la gran mayoría, ¿sí? De nuestro bosque nativo fructifica entre enero y abril. Yo acá les puse algunos ejemplos: el algarrobo negro, la brea, el chañar, el mistol, piquillín, tala, molle, casi todas las enredaderas fructifican en verano. Y por último, en otoño, marzo, abril y mayo, lo que son las acacias, ¿sí? Espinillos, garabatos, tuscas, los manzanos del campo, el durazno del campo y un par de otros. Bien, creo que, perdón, bueno, me faltó una diapo, me parece, que es la de las plantas madres, así que se las voy a contar así de forma oral. Para elegir las mejores plantas madres tenemos que buscar aquellas plantas que sean obviamente adultas, ¿sí? Que ya hayan alcanzado un estadio adulto de desarrollo, que tengan excelente estado de salud, ¿sí? Siempre elegir plantas que
estén sanas, que no tengan parásitos, que no tengan hongos, que sean como lo más vigorosas posible, porque pensemos que ahí estamos seleccionando la genética que nosotros vamos a querer en nuestros plantines. Entonces, siempre tenemos que elegir las mejores plantas madres. Por lo menos, como mínimo, tiene que haber 5 individuos, ¿sí?, de plantas madres para no cosechar siempre la misma planta, porque estaríamos haciendo como un recorte genético muy grande si buscamos siempre la misma y podemos estar alterando por endogamia la reproducción de las semillas. Entonces, siempre buscar como mínimo 4 o 5 plantas madres distintas y no cosechar nunca más del 30%, que eso ya se los dije. Bien, entonces, una vez que recolectamos, nosotros vamos a tener como distintas cosas recolectadas, ¿sí? En algunos casos vamos a recolectar directamente las semillas, pero en la gran mayoría vamos a tener recolectados frutos con semillas. Entonces tenemos que pasar a hacer como la siguiente etapa, que sería lo que es el proceso de conservación de estas semillas que nosotros estamos buscando. Dentro del proceso de conservación tenemos como 4 grandes pasos. Primero la trilla, después la limpieza de las semillas, el secado y por último el almacenamiento en condiciones óptimas, ¿sí? Yo les voy a hacer como un resumen de cada una de estas partes. Bien, la trilla, no sé si todos saben a qué me refiero con este término, pero implica particularmente poder separar la semilla del fruto, ¿sí? En algunos casos es más sencillo porque los frutos son tipo secos, ¿sí? Como ven acá en el ejemplo esto es una trilla de espinillo. Fíjense, acá por un lado quedan todos los restos del fruto y por otro lado las semillas que vamos a obtener. Esta es una trilla de tusca. En el caso de las semillas que son de frutos secos es bastante más sencillo porque básicamente lo que tenemos que hacer es abrir la chaucha o la vaina que tenemos seca y poder ir retirando las semillas desde ahí. Hay algunos casos en los que los frutos automáticamente se abren, como vimos la sachahuasca o la lagaña de perro, que cuando ya están maduros explotan, y ahí es re fácil juntarlos, pero tenemos que estar muy atentos de que no se abran antes de que lleguemos a la recolección, porque si no, perdemos todas las semillas. Y en el caso de aquellos frutos que son de tipo carnoso, bueno, ahí se complica un poco más la cosa. Porque, por ejemplo, la trilla del chañar, el mistol, el tala, el piquillín, el molle, todos esos frutos que tienen una pulpa carnosa, es bastante más compleja, ya que tenemos que ir poniendo en remojo los frutos durante varios días, cambiando el agua y limpiándolos y frotándolos con las manos contra un colador o contra alguna superficie para poder desprender toda la carnaza, digamos, la pulpa, porque si los dejamos con la pulpa, lo más probable es que se pudran o los ataquen insectos o parásitos y perdamos la cosecha. Entonces es súper importante este paso, que de hecho es el que en el monte se hace para poder producir, por ejemplo, los arropes, ¿sí? Se separa los carozos de toda la pulpa y la cáscara del fruto. Como les decía, bueno, la forma es ir poniéndolos en remojo, haciendo sucesivos remojos y lavajes, y frotándolos bien hasta que logramos desprender toda la pulpa y nos quedan los carozos limpios, ¿sí? Una vez que tenemos ya los carozos limpios, en este caso, o las semillas separadas, pasamos a la limpieza de semillas, ¿sí? Todas aquellas semillas que nosotros veamos rotas, picadas, mordidas, defectuosas, o que veamos que no se las ve, digamos, sanas y vigorosas, las vamos a sacar, ¿sí? Acá les puse el ejemplo de unas semillas de cinacina, que no sé si alcanzan a ver la foto, pero tienen como una parte ahuecada, ¿sí? Eso es justamente porque se metió un insecto y se comió las semillas, ¿sí? Acá se ve en el fruto que el fruto tiene un agujerito. Hay un montón de insectos que se alimentan de las semillas de las nativas. Entonces, bueno, cuando vemos ese tipo de semillas, lo primero que tenemos que hacer es sacarlas y separarlas del resto de la cosecha, porque probablemente tengan dentro huevos o pupas de insectos que se puedan comer el resto de nuestra cosecha. Entonces es como súper importante este paso de limpieza, y también sacar aquellas semillas que estén enfermas o dañadas o defectuosas, ya que no las vamos a plantar porque no es la generación que nosotros queremos. Entonces necesitamos como hacer ese paso previo. Una vez que ya tenemos limpiados los frutos y seleccionadas las semillas, vamos a pasar al secado, ¿sí? Esto también es súper importante, sobre todo si queremos conservar las semillas a largo plazo. Si lo que nosotros queremos es
hacer una cosecha chiquita y germinar, perdón, en ese mismo momento, bueno, directamente después de la limpieza pasamos a la germinación. Si lo que nosotros queremos es construir nuestro banco de semillas y poder guardar las semillas para germinarlas en la temporada siguiente o más adelante, tenemos que hacer el proceso de secado, que son como mínimo 10 o 15 días de secado. Lo más recomendable es dejarlos a temperatura ambiente, ¿sí? No hace falta ponerlas al sol. Por ahí, en el caso de los frutos carnosos, sí está bueno ponerlas al sol para que se les salga cualquier restito que les pueda haber llegado a quedar de pulpa, pero en el caso de las semillas secas, con que las dejemos nomás a temperatura ambiente en una bandeja o en un secadero durante 10 o 15 días, ya alcanza. Acá en el ejemplo, bueno, esta es una cosecha de espinillo, esto es lagaña de perro y esto es garabato. Según la especie, obviamente tardan más o menos tiempo, pero en general la seca siempre es más fácil. Y por último, el almacenamiento, ¿sí? Lo que nosotros queremos nuevamente es generar un banco de semillas. Bueno, vamos a tener que almacenar las semillas en frascos de vidrio cerrados herméticos. Está bueno, si no alcanzamos a llenar todo el frasco con semillas, poder cubrir el espacio libre con algodón para que no entre humedad y no entre ningún insecto. O también podemos guardarlas en bolsitas de papel, según la cantidad de semillas que tengamos, siempre pensando en tenerlas en un lugar seco, ¿sí? Con una temperatura más o menos estable, dentro de una caja o dentro de una alacena, en un lugar oscuro, y siempre etiquetadas, ¿sí? Eso es fundamental para poder saber dónde las sacamos, porque en base a eso va a ser el lugar en donde las podamos sembrar después, ¿no? En donde las podamos plantar. Recuerden, si ustedes están como intentando hacer un proyecto de reforestación, que es súper importante respetar la genética de cada espacio. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, reforestar el Chaco Seco, bueno, lo ideal es que junten semillas de esa zona, ¿sí? De Chaco Seco, para no contaminar la genética de esa población y porque nos aseguramos de que van a estar mucho más adaptadas a ese clima que unas semillas que traigamos de una población pampeana, ¿sí? Tienen que poner en el rótulo de dónde vienen para saber a dónde las van a poder sembrar después. Hay unas planillas de recolección de semillas que tienen ya como datos estandarizados, y si alguno de ustedes, bueno, está en un proyecto como de reforestación más a gran escala, las pueden pedir en CEPROCOR. Están muy buenas porque de esa manera se está como estandarizando a nivel de la provincia de Córdoba. Todas las personas que están recolectando semillas toman los mismos datos y se está generando una base de datos como más a gran escala para utilizar en el tiempo. Yo las tengo, las planillas, si alguien las necesita, me pueden escribir y se las paso. Bien, y algunas especies en particular, sobre todo los algarrobos y algunas acacias, se recomienda conservarlas en frío, ¿sí? En la parte baja de la heladera, o bueno, si ya tienen como más a gran escala, en algunos lugares particulares con una temperatura estandarizada. Bien, pasamos al último punto entonces, ya para ir finalizando con el workshop. Vamos a ver todo lo que es el tema de la producción de plantines, ¿sí? Algunos tratamientos pregerminativos más comunes y los pasos que necesitamos para producir nuestros propios plantines. Bien, lo dividí como en 3 etapas, que son las que generalmente se utilizan en la producción de plantines. En primer lugar, los tratamientos pregerminativos que necesitamos para que nuestra semilla pueda germinar, el proceso de germinación en sí, y el repique de plantines, ¿sí? Que este punto de repique de plantines es opcional según la cantidad que ustedes estén produciendo, pero en mi experiencia es recomendable hacerlo, ¿sí? Para ahorrar recursos y ahorrar tiempo y asegurarnos el máximo el máximo de supervivencia de los plantines. Bien, en cuanto a las estrategias o los tratamientos pregerminativos, es importante aclarar que no todas las semillas lo necesitan, ¿sí? Yo acá les hice como un resumen. Una vez que nosotros tenemos las semillas maduras de nuestros árboles nativos y las condiciones ambientales de temperatura, de humedad, de clima, de cantidad de agua disponible, etcétera, son las adecuadas, vamos a tener como 2 comportamientos. Hay semillas que no tienen dormición y que directamente van a germinar una vez que les demos las condiciones apropiadas, que son las menos, ¿sí? De las que nosotros hemos visto que germinen así nomás, las hipomeas, por ejemplo, que germinan súper fácil, que de hecho si compran tierra en un vivero, lo más probable es que les venga con semillas de campanita y crezcan en todas partes. Y los garabatos, por ejemplo, los biscotes, que no lo puse acá, también
germinan así sin ningún tratamiento, pero en general la gran mayoría son semillas dormidas, ¿sí? Que tienen algún tipo de dormición. Hay muchos tipos de dormición, física, química, de crecimiento, bueno, no les quiero complicar con eso. Básicamente las semillas que están dormidas tenemos que hacer algo para despertarlas, por decirlo en términos coloquiales. Entonces hay que hacerles algún tratamiento. Que en la naturaleza estos tratamientos generalmente los suelen hacer los animales que consumen las semillas y hacen el tratamiento mientras la semilla pasa por el tracto digestivo y cuando la defecan ya crecen, o los tratamientos pregerminativos se dan a lo largo del tiempo en base a los distintos periodos de frío, calor, humedad, sequía, etc. Y la degradación de los organismos. Como nosotros no queremos esperar todo ese tiempo y no podemos darle de comer las semillas a alguien, lo que hacemos es generar mediante procesos artificiales que las semillas se despierten, ¿sí? Según el tipo de dormición, entonces, va a haber algunas semillas que necesiten un escarificado mecánico, ¿sí? Que normalmente se hace con lija, y que la idea es poder romper la cubierta dura leñosa que tienen las semillas, como en el caso de la tuca, el espinillo, los algarrobos, bueno, las acacias, que hay que lijarlas, ¿sí? Se les hace 3 o 4 pasadas con lija para poder romper esa cáscara, y otras semillas con que le hagamos un tratamiento de inhibición, ¿sí? de hidratación en realidad, las ponemos en remojo y ya podemos empezar a ver cómo germinan. Yo les hice acá algunas tablitas sencillas, ¿sí? Como para que tengan a mano. Obviamente, de nuevo, hay un montón de información sobre esto, muchísima, y hay muchísimas especies, entonces esto es como una selección básica. Hay algunas semillas que con remojarlas 12 o 24 horas en agua a temperatura ambiente y después colarlas y ya ponerlas a germinar en los almácigos alcanza, como la sachahuasca, el peine de mono, que si bien tardan casi un mes en germinar, con ese tratamiento sencillo ya germinan. La jarilla, el manzano germina muy rápido. Y otras que hay que remojarlas, por ejemplo, 24 o 48 horas. Yo acá siempre les puse como el mínimo. Si ustedes las dejan en lugar de 24 o 48, probablemente las plantas germinen mejor, ¿sí? Pero nunca hay que dejarlas más de 3 días porque corremos el riesgo de que se pudran. Y siempre que las ponemos en remojo, hay que cambiar el agua, ¿sí? Si son 12 horas, no, pero si ya son 24 horas, cambiamos el agua una vez. Si son 48 horas, cambiamos el agua 2 o 3 veces y así sucesivamente. Calentamos agua cuando son a 80 grados, sí, es como el agua para el mate. El agua tiene que estar caliente, pero no hervida, porque si el agua ya hirvió, lo más probable es que matemos el embrión de la semilla. Entonces, siempre tenemos que tener cuidado de que el agua esté caliente, pero no tanto. Y bueno, calentamos el agua, los ponemos en un frasquito de vidrio o en algún recipiente que les permita enfriarse gradualmente, ¿sí? Los frascos de vidrio están buenos porque toleran la temperatura y le dan como esa capacidad de ir enfriándose. Las colamos y vemos si las volvemos a poner en remojo o no. Bueno, y hay otras que ya necesitan como tratamientos más específicos, ¿sí? El molle, por ejemplo, tiene una dormición química, entonces necesitamos ponerlo en remojo por 24, 48 horas a 80 grados y además enjuagarla cada vez que le ponemos, que le cambiamos el agua, porque hay que lavarles las sustancias que tienen por fuera, entonces necesitamos remojarla, lavarla, y ya al último directamente las plantamos. Y bueno, lo que son las acacias y los algarrobos, los prosopis, necesitamos lijarlos, como les decía, lo más recomendable es una lija 120, que es una graduación media gruesa. Se les da 3 o 4 pasadas por la lija, siempre teniendo en cuenta de no lijar el embrión, ¿sí? Cuando vean las semillas se van a dar cuenta enseguida, porque el embrión es como una rayita amarillita, como una especie de cicatriz que tiene la semilla. Nunca lijen eso porque van a estar matando la semilla. Se lija del otro lado, se le hace 2 o 3 o 4 pasaditas hasta que cambia de color, y una vez que ya están todas lijadas, ahí las ponemos en remojo en agua caliente. Y por último hay otros que ya son como nivel magíster de las técnicas de germinación, que son el chañar, el mistol, en los cuales tenemos que morder el carozo con una prensa para generar una grieta y que pueda entrar el agua sin romper la semilla, y bueno, ya son como un poco más complejos, pero la lógica es la misma. Bien, acá fíjense, justo estábamos como haciendo los tratamientos pregerminativos. Les voy a mostrar un ejemplo de tratamientos pregerminativos en espinillo y en tusca. Acá los estábamos lijando.
Fíjense, así estaban las semillas recién puestas, recién sacadas del remojo, ¿sí? Yo las puse en remojo 48 horas con agua a 80 grados y después las puse a germinar en una bandeja de germinación, que básicamente es un plástico con papel humedecido. Y fíjense la diferencia de cómo se hidratan y se hinchan aquellas semillas que pasaron por el proceso de lijado contra estas 3 que no habían sido lijadas y estuvieron en remojo la misma cantidad de tiempo, pero como ustedes pueden ver a simple vista, no se hidrataron, entonces esas 3 no van a germinar, digamos. Por eso necesitamos hacer bien como todos los procesos. Y bueno, este es el ejemplo, ya empezaron a brotar estas hotuscas que pasaron por el mismo proceso, y fíjense como ya acá al segundo día de estar en la bandeja de germinación, ya estaban brotadas todas con las raíces afuera, y bueno, ahí mismo las plantamos, ¿sí? Pasamos ahora entonces a la germinación propiamente dicha. Bueno, acá estos son los del año pasado, y estos son los de este año, que ya estamos ahora germinando, tenemos como 600 plantines. Para la germinación tenemos que tener en cuenta como 3 puntos claves, ¿sí? En primer lugar, los envases. Siempre se recomienda que los envases en los que vayamos a germinar, y sobre todo los envases definitivos, ¿sí? Nosotros particularmente germinamos en almácigo o en semillero, pero si van a germinar en envase definitivo, siempre tienen que ser más anchos que altos, ya que por las características de las raíces de nuestras nativas necesitan poder desarrollar la misma cantidad de la raíz que de la parte aérea, entonces necesitan tener un buen espacio para desarrollar la raíz principal. Los envases más comunes que se utilizan son los tubos sin fondo, que bueno, nosotros en particular, como no tenemos mucho presupuesto, los hacemos nosotros con las bolsas de alimento balanceado para perros, que capaz que las conocen, esas bolsas grandes de 10 kilos, se cortan rectángulos de 20 por 30 y se los pega con cinta aisladora, y de esa manera formamos los tubos de envase forestal sin fondo, que después se los sella con una capa de sustrato. Otra opción de reciclaje que es muy cómoda y que da muy buenos resultados para nativas es reciclar los sachets de leche o de yogur, digamos. Con esos tenemos que tener la particularidad de siempre usarlos del revés, porque del lado negro, que es como el lado de adentro, les puede llegar a quedar algo de grasa y eso puede inhibir la germinación, entonces siempre tenemos que darlos vuelta. Y otra buena opción son los Tetra Pak, ¿sí? Los Tetra Pak, específicamente los de jugo, que son como cuadraditos y altos, ¿sí? No los de leche, los de vino, sino los de jugo, que son finitos y altos. Que por las características, obviamente siempre tenemos que hacerle un buen drenaje y tener en cuenta eso, pero por el tamaño son bastante útiles y son fáciles de transportar. No están tan recomendadas las botellas de plástico, primero porque contaminamos un montón y podemos directamente llevarlas a reciclar y hacer un bien al planeta. Segundo, porque son muy difíciles de desmoldar y podemos romper el pan de tierra al momento del trasplante. Llevan mucha cantidad de sustrato en comparación con los tubos forestales, así que sale caro llenarlas. Y además, al ser transparentes, pueden generar que se desarrollen hongos o algas dentro del sustrato que no están tan buenos y que nos pueden llegar a matar el plantín. Así que no están tan recomendadas las botellas. Bien, los sustratos, la regla general es 3 de tierra y 1 de arena, es como el básico. Después van a ver que según las especies hay un montón de sustratos diferentes que van cambiando composición, que le agregan abono, le agregan, algunas especies particulares como los prosopis necesitan tener tierra del monte para poder tener las bacterias fijadoras de nitrógeno. Bueno, hay un montón de especificidades, esa es como la regla general. Y nosotros en el proyecto, además de los 3 de tierra y 1 de arena, le sumamos un 5% del total del envase de compost, para que les dé como un shock de fertilidad ahí. Siempre tenemos que tener cuidado con la tierra que usamos, que no esté contaminada, que no tenga parásitos o enfermedades, y por sobre todo, que no tenga semillas de plantas invasoras, ¿sí? Para quienes sacan tierra por ahí del monte o de sus patios o de un lugar abierto, tienen que tener muy en cuenta que esa tierra seguramente viene con un banco de semillas adentro y bueno, tenemos que saber seleccionarlo para no contaminar. Y por último, la siembra. Bueno, esto es lo que les decía, que se puede hacer directamente en almácigo individual. Si nosotros tenemos
la información de qué poder germinativo tienen nuestras semillas, es decir, si hicimos la prueba de 10 semillas, ¿cuántas germinaban? Bueno, ahí podemos pasarlas a las envases individuales, porque sabemos que, no sé, de cada 10 semillas nos van a germinar 9, entonces, bueno, ponemos una semilla por envase y nos aseguramos que van a crecer. La otra opción, que es la que hacemos nosotros, es plantar en almácigo, entonces de esa manera nos aseguramos primero de no ocupar tanto sustrato y tanto espacio en el primer tiempo, que es cuando más cuidado necesitan, y las podés controlar mucho más fácil al tener todos los almácigos juntos, y darles la cantidad de riego que cada especie necesita, y una vez que las plantas ya tienen 2 pares de hojas verdaderas, más o menos un mes, relativamente desde el momento en el que brota hasta más o menos en un mes, ya tienen como un tamaño adecuado, y recién ahí las pasamos a plantín individual, a maceta individual, un plantín por maceta, y así nos aseguramos la máxima supervivencia de los plantines. Eso implica que necesitamos hacer un momento extra de repique, en el cual sacamos los plantines de los almácigos y los dividimos a envases individuales, ¿sí? Esta es la jornada de repique del año pasado. La de ahora todavía no la hicimos, la vamos a hacer la semana que viene, así que ahí voy a tener fotos nuevas. Y bueno, fíjense, acá estábamos construyendo los envases, como les decía, con los plásticos reciclados de las bolsas de balanceado. Acá los estábamos armando, le estábamos armando la base con sustrato macizo, y por último, trasplantábamos el plantín con relleno de sustrato. Bueno, una vez que ya tenemos como todos los envases individuales en sus respectivos cajoncitos, pasamos a las tareas de mantenimiento, ¿sí? De nuevo, lo ideal es que puedan ver sus plantas todos los días y cuidarlas lo más posible y darles mucho cariño, amor y atención. Si no pueden, hay como ciertas reglas básicas que tienen que cumplir para asegurarse de que crezcan. Primero, la mayoría se cultivan a pleno sol, ¿sí? A partir de la primavera. Ahí tienen que tener cuidado porque si son muy chiquitas, bueno, por ahí está bueno ponerles una media sombra o ponerlas a sol medio, ¿sí? Porque, bueno, acá en Córdoba el sol pleno a las 2 de la tarde nos puede matar cualquier cosa. Entonces está bueno, como al menos en la primera etapa, tenerlas a sol medio, con un riego diario, ¿sí? En lo posible, a primera hora de la mañana, con una lluvia suave, con regadera, digamos, es lo más óptimo. Y más o menos a los 6 meses se calcula que, por lo general, hay algunas plantas que son más lentas, pero la regla general es que a los 6 meses las plantas van a tener entre 30 centímetros y 1 metro de tamaño aéreo, ¿sí? Y ya van a poder ser llevadas a plantación definitiva. Si nosotros tenemos que dejar las plantas un año más, ¿sí? Que suele pasar que a veces no alcanzaron el tamaño necesario o en esa temporada de plantación, las temporadas de plantación, perdón, son en marzo y en septiembre-octubre, ¿sí? Son como los 2 momentos en los que podemos plantar a terreno. En marzo, principios de marzo, para que le agarren, esté ya sentada cuando sean las primeras heladas, y en septiembre, octubre, noviembre, como mucho, a terreno para que no sufra tanto los calores de enero. Esos son los 2 momentos de plantación. Si por algún motivo tenemos que dejarlas más tiempo, lo ideal es hacer una poda de raíces, ¿sí? Por eso, si tenemos los envases abiertos. Si tenemos los envases con fondo, hay que cortarles el fondo, para que las raíces puedan crecer y no se enrulen. Porque si las raíces del plantín se enrulan, la planta no va a sobrevivir cuando sea adulta, ¿sí? Porque no va a poder bajar a buscar agua a las napas, porque está mal formada la raíz. Entonces, lo ideal es que a los 6 meses ya la podamos trasplantar directamente. Pero si no podemos, tenemos que hacer una poda de raíz y sacar el fondo del envase para que se acomode. Bueno, y acá el trasplante ya en el lugar definitivo, siempre obviamente tenemos que respetar la genética, que ya hablamos, tener en cuenta que sea un lugar en el que las podamos cuidar o haya alguien que vaya a hacer el mantenimiento, ¿sí? Justamente hay muchísimos proyectos en Córdoba que hacen reforestación, pero hay muy pocos que hacen mantenimiento. Entonces pasa que plantan un montón de árboles, pero al no hacerle un mantenimiento periódico, los árboles se mueren, ¿sí? O porque los agarraron con la motoguadaña, los pasaron por arriba con la cortadora de pasto, no sé, los agarró una helada, la sequía, lo que sea, y se mueren. Entonces es súper fundamental que tanto como las cuidamos al principio, hay que cuidarlas después del trasplante definitivo. Y si nosotros no podemos, porque las vamos a trasplantar en otro lugar, bueno, hablar con la gente de esa zona para asegurarnos de que ellos se encarguen de cuidarlas, ¿sí? Bien, entonces, bueno, estos son un trasplante que hicimos en el zoológico.
no se los dije, pero este proyecto se llevó adelante, ya tiene 3 años, los primeros 2 años se hizo entre Nueva Acrópolis y el Zoológico de Córdoba, y a este año lo hicimos solo con Nueva Acrópolis porque el zoológico está cerrado. Bien, el trasplante entonces tiene 3 etapas. Lo primero que tenemos que hacer es desmalezar el lugar de siembra para disminuir el efecto de los incendios y también para disminuir la herbivoría, ¿sí? Si les limpiamos una cazuela alrededor del terreno, vamos a favorecer que los herbívoros, si está en el monte, no vayan tanto a comer ahí. Si está en nuestras casas, está bueno igual limpiar esa zona por el tema de las hormigas. Cavar un pozo más grande que el pan de tierra, ¿sí? Por lo menos de 60 centímetros de hondo, por unos 20 o 30 de ancho. Si se cuenta con tierra negra o con abono o lombricompuesto, se va a poner este sustrato más rico en el fondo del pozo para favorecer el crecimiento del árbol y darle más nutrientes. Y primero tenemos que realizar un riego abundante de por lo menos 5 o 10 litros dentro del pozo de agua, dejar que se asiente ese riego, ¿sí? Se llama riego por inundación, se satura el pozo y se deja que se asiente. Después recién vamos a poner el plantín con el tutor, ¿sí? Entonces apisonamos la tierra, ponemos el tutor sin romper el pan de tierra del plantín, y tenemos que atar en 8 utilizando un hilo de algodón o algún trapito o hilo de sisal, ¿sí? No utilizar ni nylon, ni plástico, ni alambre porque puede estrangular el tallo. Regar y proteger. Y bueno, acá les puse algunas fotos como para que se den una idea, ¿sí? Esto es lo que se calcula de pozo, por lo menos el diámetro del pan de la raíz. Si es invierno podemos sembrar a raíz desnuda, pero siempre lo más recomendable es trasplantar con el pan de tierra, ¿sí? Es no romper el pan de tierra para no lastimar las raíces, que son un poco sensibles. Y bueno, la cazuela tiene que tener 3 veces el diámetro del pan de tierra. El tutor tiene que ser por lo menos la altura del pan de tierra más la altura del árbol. La planta del cuello del árbol, que es lo que se dice que es en donde empieza la raíz, digamos, siempre tiene que estar al ras del suelo, para que no se hunda ni quede demasiado expuesto y se muera. Y bueno, acá les puse otro ejemplo para que vean específicamente el nudo en 8. Siempre está bueno atarlo de esta manera porque eso le va a permitir movilidad al árbol y no lo va a estrangular. Y acá algunas recomendaciones, como que bueno, el tutor sea de madera, que no sea de hierro o de metal porque se puede sobrecalentar y chamuscar la planta. Que la atadura siempre sea con hilo vegetal o tipo sisal o de algodón en 8. La cazuela que tenga un borde interno, ¿sí? En este caso dice el cordón de la cuneta porque es para arbolado urbano, pero siempre tener en cuenta que la cazuela tenga 2 bordes para favorecer el drenaje del agua hacia ahí. Y por último, que el nivel siempre quede, bueno, a la altura del suelo. Y cuidados posteriores, ¿sí? Esto que les decía que es súper importante, el mantenimiento a posterior de la planta una vez que ya fue plantada. Bueno, regar periódicamente, al menos en los primeros meses de trasplante, sobre todo si trasplantamos en octubre, noviembre, porque les va a agarrar toda la temporada de verano calor, digamos, entonces van a necesitar riego. En el arbolado urbano, tener en cuenta el ancho de la vereda para poder elegir las especies que estén permitidas y no reventar las veredas y todo eso. Justo ayer, o antes de ayer, creo, no, ayer, la provincia largó el manual de arbolado urbano para la ciudad de Córdoba, así que está disponible en la web, lo pueden descargar sin problema. Si en una sorpresiva intención de poner nativas en la ciudad, largaron el manual, que está bastante bien armado, está lindo, así que se lo recomiendo. Proteger con piedras o con ramas con espinas, con alambrado, con tubo de PVC, con todo lo que podamos básicamente, si están en el monte, para proteger contra herbivorías, contra roedores, contra hormigas, etc. Cada una de estas cosas sirve para protecciones distintas. Los bordes de piedra sirven sobre todo para los roedores, que suelen ir a cavar porque ven la tierra movida. Las ramas con espinas sirven para los árboles y para los pájaros y los herbívoros, para protegerlos de los pájaros y los herbívoros, para que no los vayan a comer. Y los tubos de PVC sirven para las hormigas, ¿sí? También para facilitar el riego. Así que está bueno si podemos poner las 3 cosas. Y por último, si se puede, porque está en una zona urbana o en un lugar de fácil acceso, protegerlos de las primeras heladas, sobre todo si lo trasplantamos en marzo, y realizar una poda de manejo para asegurarnos de que crezca derecho, de que bueno, le vayamos dando la forma que queremos, si es un árbol que va a ser usado como ornamental en un patio o en una vereda, y que le hagamos una poda de saneamiento si vemos que tiene alguna rama enferma o algún parásito, ¿sí? Podemos fertilizarlo también, eso es optativo, viendo cómo viene el árbol, ¿no?
Bien. Bueno, acá les dejé como recomendaciones de la bibliografía que utilicé, pero además algunas recomendaciones de libros que están de descarga gratuita. Estos tres son pagos, pero si se quieren dedicar a este tipo de cosas, realmente es súper recomendable. Les recomiendo cualquiera de estos libros. Hay muchísimo material de nativas gratuito en PDF circulando en la web. Yo tengo un banco de bibliografía bastante grande, les puedo pasar sin problema. Pero sobre todo les recomiendo como los tres básicos de las nativas, que es Árboles de Nativos de Argentina, de Mayo y Olaf Carlin. Súper, súper recomendado. Ahora salió el tomo 2, que es de Patagonia, y está por salir el tomo 3, que es del NEA. Un árbol un poquito caro, pero muy, muy recomendable. Están a la venta ahora. Este que es de la C.C. Einar, una de las una de las dos mayores referentes de árboles nativos de la provincia, que es sobre propagación y viverismo con especies de Córdoba. Y por último, el Manual de Cultivo y Reforestación de Especies Nativas de la Nati de Luca, que es la otra gran referente en cultivo de nativas en la provincia. Ambas, la verdad es que tienen una bibliografía excelente, también tienen un montón de papers y han estado durante todo el año dando capacitaciones gratuitas por el tema de los incendios, porque son dos activistas súper comprometidas e involucradas en la lucha por la conservación del monte. Así que, bueno, les recomiendo los tres libros, realmente son imperdibles. Y por último, este de Volcan, Reforestación del Ambiente Serrano, de Volcan y Suárez, que es de descarga gratuita, es como muy básico, pero si están arrancando les va a servir porque está bastante bueno. Bien, y con eso finalizamos. Muchas gracias por su tiempo. Siempre me gusta como finalizar con esta imagen, que me parece que resume un poco todo lo que fuimos diciendo hoy y todo lo que trabajamos siempre, los que estamos un poco en conservación de la biodiversidad en general, no solo de plantas nativas. Utilizar la ciencia con conciencia, con paciencia y con persistencia para lograr una coexistencia. Me parece fundamental y súper claro. Y bueno, un poco es la idea alentarlos a todos, que seguramente son estudiantes o ya científicos, que puedan utilizar nuestros saberes para poder trabajar por un bienestar mayor de todos. Y por último, ahí les dejé mi Gmail por si necesitan algo o quieren hacer algún intercambio de saberes. Bien, con esto terminamos con la presentación. No sé, Nali, si estás por ahí. Vi que el chat estaba como con un montón de mensajes, pero no los leí. Sí, hay una banda de preguntas. Yo también anoté un par. ¿Me escuchas bien ahí? Te escucho súper bajito. Ay, a ver si conecto el micrófono. Sí, porfa, porque no te alcanzo a escuchar casi nada de lo que dijiste. Muchas gracias a todos por la paciencia y por el respeto de estar en silencio toda la charla. Ahí estoy repasando un poco el chat. Si quiero germinar y plantar en Misiones, algunas de esas nativas de Córdoba se adaptarían, tendría que tener muchos cuidados. Ceci, no es recomendable, digamos, si me preguntas a mí, no te recomiendo que plantes nativas de Córdoba en Misiones. Misiones, de hecho, es una de las provincias más súper diversas de la Argentina, y tienen un ecosistema realmente muy, muy, muy diferente al nuestro, porque nosotros tenemos chaco seco y ellos tienen yunga o selva misionera, así que no te lo recomiendo. Te recomendaría más bien que elijas especies nativas de Misiones y que puedas reforestar esas, pero no me parece que no está tan bueno. Estás muteada, Nali. Ahí está. Ahora sí te escucho bien, sí, ahora sí. Genial. Me conecté del celu. Ahora sí. Bueno, ahí estuve poniendo varias preguntitas. Una de las principales que salió, bueno, ya la respondiste. Sí, la de Misiones. Están consultando sobre Santiago del Estero también. ¿Sobre Santiago del Estero? ¿Qué en particular? Lo mismo de Misiones, si es recomendable la plantación de nativas de Córdoba ahí, en esa zona sería. Bien, en el caso de Santiago, a diferencia de Misiones, hay una parte de la provincia que comparte ecorregión con Córdoba, ¿sí? Que comparte lo que es el Chaco Seco,
Entonces, en ese caso sí, por ahí podrías elegir algunas especies que tengan una distribución más amplia y que se distribuyan en lo que es la ecorregión de Chaco Seco, que ocupa varias provincias, ¿sí? No solo Córdoba. Y bueno, y hay especies, qué sé yo, los algarrobos, el orcoquebracho, los quebrachos colorados, el quebracho blanco, estoy pensando así como abuelo de pájaro, pero la brea, algunas especies que te van a servir para reforestar en Santiago del Estero, aunque sean de Córdoba. Igual está bueno, insisto, en que puedan buscar plantas madres que estén en la zona en la que ustedes van a reforestar para respetar la genética de las poblaciones de ese lugar. Sobre todo con el tema de los algarrobos, porque los algarrobos tienen la capacidad de hibridizar, ¿sí? Es decir, se pueden cruzar entre ellos. Entonces, si nosotros llevamos un algarrobo de acá de Córdoba a Santiago del Estero, lo más probable es que se nos cruce con uno de Santiago y ya hicimos cualquier cosa con la genética y con las poblaciones, así que está bueno que puedan respetar la genética de cada lugar. Pero sí es más fácil porque tenemos ecosistemas más similares. De una, buenísimo. También me surgió la duda que no hablamos del lapacho y del palo borracho. ¿Es por algo en específico? Sí, ni el lapacho ni el palo borracho son originarios de acá de Córdoba, ¿sí? No son de Mira. nuestra zona, son nativos de Argentina, pero no de la ecorregión del Espinal, ¿sí? ¿Y no se recomienda, por lo tanto, su plantación acá o sí? Se utiliza mucho como forestación urbana, ¿sí? Se lo Sí. utiliza como arbolado urbano, como pueden ver, porque bueno, todo Córdoba está lleno de jacarandá, de palo borracho, de lapacho, de un montón de Sí, cosas, por porque en un momento estaban como muy de moda, pero no son recomendados para lo que es restauración ecosistémica, ¿sí? No están recomendados para hacer reforestación a campo, digamos, en terreno, en el monte o en el campo. Sí, pueden poner uno en la vereda de su casa, pero la verdad es que frente a la variedad de opciones para elegir, si su idea es reforestar o poner una especie en la capital, digamos, en la ciudad, que sirva como banco de semilla, está más bueno por ahí elegir alguna de estas que sí son de nuestra zona. De una, perfecto. Siempre se los toma como autóctonos de acá de la provincia y me surgió esa duda de su no presencia. Sí, lo mismo pasa con el aguaribay, que preguntan un montón también, que no es de acá de ¿Cuál sería el Córdoba. aguaribay? Claro, no es de acá, pero bueno, Claro. está tan distribuido en los arbolados urbanos, que bueno, que ya se lo ha empezado a plantar y medio que se asilvestró, pero no son originarios de acá. De una. Bueno, también están preguntando si recomendás alguna aplicación para los teléfonos que ayude para el reconocimiento de plantas o algo que sirva como herramienta. No sé si tenés alguna en especial. Sí, mira, yo tengo una, pero no la recomiendo porque es malísima. Tengo Plant Snap, que Sí. es de descarga gratuita, pero es europea, entonces la mayoría de las especies que nosotros tenemos acá no les reconoce. Les recomiendo como un poco ñoño, por ahí es medio específico, pero la página del Darwinian, ¿sí? Y la del Botánico Argentina, el Instituto Botánico Argentina, tienen listas de clasificación sistemática y pueden buscar ahí sin problema. Son bastante piolas para identificar, y si no, hay muchísimos grupos en Facebook para quienes se manejen con los grupos de identificación de nativas, que la verdad es que funcionan súper bien. En mi experiencia yo he subido un par y al toque te identifican todo. Con aplicaciones específicas de acá no conozco. Si alguien tiene la data de alguna que sea argentina, estaría mortal. Las que hay en el Play Store son todas estadounidenses o europeas y no reconocen nuestras plantas. De una. Bueno, buenísimo. Si sabe alguien que lo ponga en el chat. Después se me surgió la duda a mí de la jarilla, que vos dijiste que era medicinal. Si tenés idea más o menos de su preparación o algún tip para hacer justamente. Ahí, perdón, ahí veo que recomienda Luz Picture, no sé, Picture This. No la conozco, sí. Gracias Luz, la voy a tener en cuenta. La verdad es que yo soy más de la vieja escuela y identifico con los libros, así que no, o con las guías de... Sí, perdón, ya te respondo lo que me dijiste de la jarilla. Me quedó pendiente del anterior. Les recomiendo fuerte la guía de identificación del Centro de Zoología Aplicada, que es un folleto, sale, no sé, es muy económico, no sé cuánto estará ahora, pero en su momento salía 50 pesos, 100 pesos. Es realmente muy económico y tiene un resumen súper ajustado de todos los árboles de acá,
que podemos ver en el monte de Espinal, digamos, y también tiene un apartado con las exóticas invasoras, que está súper bueno reconocerlas para no meter la pata. Así que les recomiendo eso como cartilla básica, digamos, para salir al campo. Y con lo que me preguntaste de la jarilla, sí, se suele utilizar en pomada, lo que se hace es secar la hoja y molerla, y bueno, y se la mezcla con otros ingredientes para poder hacer pomados o ungüentos, y se aplica siempre de forma externa. No tengo información sobre que se consuma de manera interna, quizás sí, hasta donde yo la uso como externa. De una. Bueno, muchas gracias. También están preguntando sobre las planillas, que bueno, a muchos nos interesa. Te escribimos al mail y nos lo podrías pasar o cómo hacemos. Sí, me pueden escribir al mail mío o al mail del CEPROCOR, que ya se los paso, y yo se las paso, y si no, pueden pedirlo al CEPROCOR, son de distribución gratuita, digamos. Dale, Si dale. me dan un segundito, se las adjunto al chat. Dale, esperamos nomás. Hay muchas preguntas todavía, así que. Bueno, dale, seguime haciendo las preguntas y yo mientras les adjunto la planilla al chat para que la tengan disponible. Dale, un chico preguntó cómo ver si la germinación está completa para luego plantar. Si hay algún tip más específico que ver solo el brotecito. No, en realidad ni siquiera necesitas ver el brotecito, ¿sí? En el caso que yo les mostré del ejemplo, Sí. tenía el brote ya, la raíz, digamos, que ya había salido, porque yo no las pude plantar automáticamente cuando las saqué del remojo, porque no tenía las macetas y qué sé yo, entonces las puse en bandeja de germinación, y bueno, y ahí brotaron, pero no necesitas realmente que estén brotadas, digamos. Lo ideal es que después de que termines los tratamientos pregerminativos, las pones en tierra, las cubrís con una capa de sustrato fino, ¿sí? Que puede ser compost o arena fina o el mismo sustrato que usaste para sembrar, siempre teniendo en cuenta que la capa no sea por lo menos 2 veces el tamaño de la semilla, ¿sí? Es decir, si tenés una semilla muy chiquita, muy finita, apenitas una capita, y si tenés una semilla grande como un carozo de mistol, bueno, poner una capa un poco más gruesa de tierra, pero lo ideal es hacer el tratamiento pregerminativo y ya, y plantarlas y dejarlas, que ellas hacen la suya, digamos, y bueno, y de esa manera no necesitas estar chequeando, te vas a dar cuenta cuando broten, porque vas a ver los brotes, como les mostré en las fotos, vas a ver a ver, ahí ustedes todavía están viendo, esto, vas a ver que ya brotaron del semillero, ¿sí? Pero no necesitas que larguen la raíz ni nada. Listo. También consultaron sobre si les podías explicar bien cómo hacer esos tubos que hacías con las bolsas de alimento balanceado. Si tenés alguna foto o algo para especificarles o alguna página donde se pueda buscar. No, la verdad es que no. A mí me enseñaron la técnica en un taller de germinación y desde ahí que la aplico. No tengo un tutorial para mostrarte, pero es realmente muy sencillo. Marcás rectángulos de 20 por 30, que es la medida estándar, y bueno, siempre tienen que estar limpios con alcohol, ¿sí? De los dos lados, con un algodoncito con alcohol, limpias bien de los dos lados el nylon. Acá en la foto, no sé si se alcanzan a ver, estaban justo marcando los rectángulos, los cortás, sí, y después los pegás del costado, no sé si alcanzan a ver ahí que se ve justo como la raya negra, están pegados con cinta aisladora del lado de afuera, y con eso ya te queda el tubito armado. Y una vez que tenés el tubo armado, para poder hacerle el fondo, lo que se hace es ponerle una capa de unos 2 o 3 centímetros del mismo sustrato de siembra, pero humedecido, y con un palo se lo pisona, que es justo lo que estamos haciendo en esta foto, no sé si alcanzan a ver que están todos como con palos, lo pisonás bien con un palo hasta que quede bien macizo, y te vas a dar cuenta solo que cuando levantás el envase queda ya como el tapón de tierra ahí listo, digamos, no se sale. Parece chamullo, pero les juro que funciona, pruébenlo, tenés que pisonar bien el sustrato, y una vez que ya está bien pisonado, ahí rellenás el resto del tubo, pones el plantín y ya. No tengo un tutorial, pero realmente es muy sencillo. Si prueban a hacerlo, es cortar el rectángulo y pegarle los dos lados con cinta aisladora. Usamos cinta aisladora aquí porque es como la más resistente. De una. También te quería preguntar si tenés algunas recomendaciones para hacer un buen drenaje y a su vez para algún compost o base de nutrientes natural que se le pueda agregar a nuestras plantas. Para un buen drenaje, lo ideal es que no tenga fondo.
para mejorar el drenaje, lo ideal es hacer estos tubos que se hacen así, sin fondo, digamos, con el tapón de tierra. Otra opción es comprar los rollos de manguera de plástico, que viene una que es de 10 centímetros de ancho, y cortarlos a los 20 centímetros y te quedan igual los tubos de plástico sin fondo. Eso es lo mejor para el drenaje. Y después, para abono, yo uso lombricompuesto, digamos. Sé que hay gente que usa una mezcla de guano de caballo con guano de gallina, pero tiene que estar muy seco, o sea, con 1 o 2 meses de haberlo secado al sol, y Sí. para que no tenga tanta cantidad de nitrógeno, no sea tóxico ni nada. Y tiene como la desventaja, sobre todo el guano de caballo, de que tiene una gran cantidad de banco de semillas de pasto. Entonces se te con todas las macetas, digamos. Yo en mi experiencia uso lombricompuesto o compost, lo que tenga más a mano en el momento. No conozco algún fertilizante específico. Y bueno, te yo quería particularmente consultar. no uso químicos, digamos, pero bueno, Claro, opción particular. justo leí que pasaron en el grupo de bio que usan mucho la borra de café. No sé si la recomendás o no. Yo nunca la usé. No te la recomendaría porque me parece que es bastante ácida y te puede cambiar el pH del sustrato, digamos. Pero yo lo que hago es compostar la borra del café, la yerba y todo lo que tengo, y después usar ese compost, y siempre el 5%, digamos, no más que eso, porque también la acidez, pensemos que nuestras nativas crecen en suelos relativamente pobres, ¿no? O sea, crecen en suelos ácidos, en suelos con salinos, digamos, no... salvo las que son específicamente de la región pampeana, las demás están adaptadas a crecer en suelos bastante pobres. De una. También como otra duda que surgió es, viste que vos dijiste que la lagaña de perro servía como repelente o como para sacar las plagas, por decirlo así. ¿Serviría ponerlo en una huerta o no sería recomendable? O sea, cerca, ¿no? Sirve como insecticida. Lo que pasa es que yo no tengo las recetas de las proporciones. Conozco que se la utiliza como insecticida por el olor y porque tiene como una protección contra la herbivoría, pero yo no tengo para pasarles las recetas porque nunca la usé. Pero deduzco que sí, que se puede usar para la huerta sin problema. De todas formas, como hay tantas pocas plantas de lagaña, por ahí es mucho más fácil hacer un preparado con paraíso que hay para tirar para arriba, y de paso evitamos que se reproduzcan los frutos de paraíso, que son exóticas y son invasoras, y bueno, y si necesitan para la huerta les conviene más hacer eso. Me parece a mí, ¿no? Eso es puramente personal. No, obvio, te estamos consultando a vos, que es la que sabe. Y como ahí surgieron 2 duditas más que pusieron. Ahí les estoy pasando al chat. Ahí la que les pasé primero es la planilla de recolección, ¿sí? De semillas, que van a ver que tiene una banda de datos, porque justamente la idea es generar un banco de datos para el CEPROCOR en algún momento. Y esta que les estoy compartiendo ahora es una planilla de siembra, que es para el registro del crecimiento de las especies y para poder ver cuánto tiempo nos lleva, cómo las plantamos y qué tratamiento nos da más resultado, etc. Genial. Ahí también consultaron si se recomienda podar los árboles nativos, como Sí. duda. Depende para qué los quieras. Si son árboles urbanos que vos necesitas en un patio o en un arbolado público o en un cantero, digamos, podés ir haciéndoles una poda de manejo, que es lo que se llama, que básicamente es ir podando cuando son peques todavía, cuando recién otras plantas, digamos, empezar a podar de las ramas de abajo para que con el tiempo generen una copa. Una vez que ya son árboles grandes, se pueden podar igual que cualquier otro. Obviamente en el monte o a campo abierto no es recomendable podarlos porque naturalmente se van manejando solos, pero si están en un contexto urbano, sí podés podarlos, siempre teniendo las recomendaciones de poda de cualquier especie, dejando los cortes limpios, sanos, podarla en temporada, podarla siempre pareja y equitativa para que no quede de un lado más cargado que el otro, con las recomendaciones básicas. Pero si los querés manejar, o sea, si vos pusiste, no sé, una lagaña o no sé, un zen de campo en tu cantero y ya querés que sea un arbolito, lo recomendable es cortarle las ramas cuando todavía son peques, para no estresarlos después. Qué buena.
Y justo acá hay un caso particular de Celeste que dice que tiene un bonsai de espinillo en interior. Y pregunta qué recaudos puede tomar para el frío porque ella vive en el sur. Mirá vos, la verdad es que solo conozco a una persona que hace bonsai de árboles nativos, así que bueno, está bueno. Y te diría que sí o sí, si podés entrarlo, digamos, porque los espinillos no están adaptados a heladas, pero no a la temperatura del sur. Vos imaginate que acá las heladas que nosotros tenemos, como muchos, son -8, -10, digamos, no más que eso. Y los espinillos ni siquiera están en zonas de sierras altas en donde realmente sí tenemos nevadas o heladas heavies, sino que son más bien de zona espinal. Así que te diría que entralo o cuidalo mucho del frío, porque no, son como, a ver, no son árboles que estén adaptados al clima del sur. Y más si son bonsai. Sí, la Fundación Miguel Lillo. Ahí, Eso, perdón, ¿tienen alguna red o algo para seguirlos? ¿Cómo? Que si tienen alguna red o algo para ir siguiéndolos, y a su vez si preguntaron mucho si hacen algún tipo de voluntariado, porque nos interesa ayudar o si precisan elementos o algo. Sí. Ahí les puse Nueva Acrópolis Córdoba, Escuela de Filosofía. Ahí está. Esa es la red de la fundación con la que llevamos adelante el proyecto Bosques Urbanos. Ahí las pueden seguir por Facebook, por Instagram, etcétera. Ahí vamos subiendo todos los avances del proyecto y bueno, y los chicos también suben otros proyectos de voluntariado porque tienen como una actividad fuerte en voluntariado. Nosotros particularmente ya largamos ahora la segunda jornada de voluntariado para Bosques Urbanos, la largamos hace 2 semanas, y este año por la pandemia vamos a tener como una forma de trabajo diferente y la idea es ofrecer los arbolitos en guardería para que los puedan cuidar en sus casas hasta que estén listos, hacer todo el proceso de mantenimiento y después de elegir si quieren plantarlos en su casa, si tienen el espacio adecuado, o tienen macetones o canteros para los arbustos y las enredaderas, o que los devuelvan a la fundación y nosotros elegimos espacios de forestación dentro de la ciudad de Córdoba. Si quieren sumarse, vamos a hacer una jornada de repique, creo que ahora en diciembre, que es cuando tenemos que trasplantar desde los almácigos a los envases individuales, y vamos a estar ahí también construyendo los almácigos individuales, siempre y cuando nos deje la pandemia y el aislamiento y todo, la idea es hacerlo al aire libre. Si alguno quiere sumarse al proyecto, pueden escribirme a mí, a mi mail, o pueden escribir a las redes de la Fundación Nueva Acrópolis, y ahí los chicos les van a estar diciendo cuáles son los pasos. Ahora ya medio que cerramos, pero porque necesitábamos que participaran de la capacitación, pero bueno, como ustedes ya escucharon toda la charla de hoy, quizás pueden sumarse a la jornada de repique sin problema. Así que me escriben a mí o escriben a la fundación y ahí les van a poder decir cómo participar. Y siempre estamos necesitando voluntarios para las distintas jornadas. Seguramente en febrero vamos a hacer la recolección y después en marzo la plantación y siempre estamos buscando gente, así que nos viene re bien. Genial. ¿Y precisan algún tipo de elementos para donaciones o algo que les podamos ofrecer como comunidad para difundir y eso, digo? Sí, nos viene bien si pueden juntarnos los materiales para armar los envases, que son las bolsas de balanceado de 10 kilos o sachet de leche, cinta aisladora, que es lo que usamos para armarlos, y después el sustrato, que es lo más costoso, ¿sí? Tierra negra y arena, que es lo más costoso. Nosotros hasta ahora lo venimos pagando de nuestro bolsillo, pero bueno, si alguien quiere colaborarnos con el sustrato, siempre nos viene bien, porque nosotros hacemos todo el proceso a pulmón. Y la verdad es que, bueno, si a alguien le pinta, puede escribir ahí a mi mail o a las redes de los chicos para colaborarnos con sustrato. La verdad es que sería muy bueno para nosotros para poder seguir produciendo plantines. Y también si te parece, perdón, en las redes de nuestra agrupación lo puedo postear y poner tu mail que llegan. Sí, perdón. Si querés después podemos ahí organizar con los chicos algún flyer. Nosotros no estamos haciendo una convocatoria abierta de voluntarios porque no tenemos tantos plantines básicamente, tenemos bastante pocos, claro. Pero hay mucha gente que está trabajando en esto, por ahí les recomiendo que sigan las páginas, les voy a dejar ahí para quienes les interese. 1 millón de árboles, que es un proyecto a nivel nacional que está buscando plantar 1 millón de árboles nativos en un año. Y los chicos de Verde Acciones Concretas,
que son un grupo de acá de Córdoba, que ellos hacen plantación específicamente de tabaquillos, y la gente de Proyecto Andino, que para quienes conocen son quienes plantan tabaquillos en Quebrada de Condorito. Son 3 proyectos que les recomiendo fuerte que los sigan, porque son gente que labura un montón y que siempre está buscando como mano de obra, digamos, y gente que le interese. Nosotros, ya te digo, no hicimos una convocatoria abierta porque no tenemos tanta capacidad, digamos, tenemos pocos arbolitos y poco espacio. Pero bueno, sí, la gente que participa de las jornadas y eso, los invitamos para que se sumen. Genial, y si no, darles una mano con los elementos bueno, que vemos que necesitan. También, siempre viene bien. No sé No sé si no les sé quedó si hay algo otra más duda más. pendiente. Yo estoy revisando, pues estoy anotando todo, pero no sé si se me pasó Bueno. algo, escriban nomás. Si alguien quiere compartir algo más o quieren desactivar sus micrófonos, ya estamos en tiempo. Les agradezco por haberse quedado tanto tiempo. Y bueno, me hubiera gustado que fuera en vivo para poder meter mano en las semillas, pero no se pudo, así que los invito a juntar sus propias semillas y a replicar los procesos. Excelente charla a todos, muy contentos por tu conocimiento y por tu forma muy didáctica de enseñar y bueno, de comunicarlo tus saberes, así que muy felices de haberte escuchado. Bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad, gracias por la paciencia y por el tiempo, y gracias también por sumar un poco su energía y su entusiasmo a poder conservar un poco nuestro monte, que tanta falta nos hace después de este año en el que perdimos casi todo lo que quedaba. No sé, Pi, hay que preguntar si quedaba grabada, supongo que sí, no alcancé a leer el chat, pero... Sí, ahí justo pasamos nuestro canal de YouTube que tenemos y ahí subimos todas las charlas, así que en unos días seguramente ya va a estar subida, así se puede repetir cuando quieran. Bien, genial. Bueno, si no queda ninguna pregunta, muchísimas gracias a todos. Les recomiendo, por favor, que sigan las redes, así podemos seguir en contacto. Y cualquier duda que tengan, tienen ahí a mano mi mail, me pueden escribir, no hay ningún problema. Muchísimas gracias y felicitaciones a la gente de la organización del Congreso, que sé por experiencia propia que es un trabajo realmente súper estresante e impresionante, así que felicitaciones. Y muchas gracias por seguir haciendo el Congreso aún en este contexto con todo lo que eso representa. Lo lindo es esto, es comunicar y tratar de poner nuestro granito. Se generan nada que agradecer. súper lindos de intercambio en el Congreso, así que felicitaciones de nuevo a la organización. Muchas gracias. Bueno, si no queda ninguna duda, los agradezco, los saludo, muchísimas gracias a todos por el tiempo y por la paciencia, y seguimos en contacto por las redes y por el mail, cualquier cosa. Me alegro que les haya resultado didáctica la clase. Bueno, ahí ya se están yendo.